El avance portugués por los océanos no surgió como un impulso aislado, sino como una secuencia calculada de decisiones que alteraron la estructura del mundo conocido. Desde los puertos fortificados de la metrópoli hasta los enclaves dispersos por el Atlántico y el Índico, cada movimiento revelaba una lectura precisa de rutas marítimas cuya importancia apenas comenzaba a definirse. La expansión portuguesa no solo abrió vías comerciales inéditas, modificó territorios enteros, quebró equilibrios imperiales y desplazó centros de poder que habían permanecido estables durante siglos. Los navegantes de la corona actuaron sobre corredores que nunca habían sido articulados a escala global. Sus expediciones reorganizaron costas, transformaron la movilidad de bienes estratégicos y ampliaron el radio de influencia europea más allá de lo imaginable para la época. Cada fortaleza, cada factoría y cada escala marítima funcionaba como un engranaje dentro de un sistema que exigía previsión, logística y control del tiempo. Lo que comenzó como exploración se convirtió en un proyecto territorial que vinculó continentes mediante una red que operaba con sorprendente coherencia. En regiones donde potencias consolidadas dominaban desde hace generaciones, la presencia portuguesa introdujo nuevas dinámicas. Zonas costeras que dependían de circuitos locales se integraron en estructuras más amplias impulsadas desde Lisboa. Flujos comerciales que habían permanecido restringidos adquirieron escala intercontinental. La entrada de los portugueses alteró la lógica que definía el acceso a recursos, rutas y puertos clave, generando tensiones que reorganizaron por completo escenarios africanos, asiáticos y americanos. La fuerza de esta expansión no dependió exclusivamente de armadas o conquistas directas. Portugal utilizó alianzas, acuerdos, concesiones y control puntual de rutas críticas para proyectar un alcance desproporcionado respecto a su tamaño. La combinación de navegación avanzada, presencia armada y diplomacia estratégica permitió sostener un entramado que vinculaba territorios distantes sin requerir ocupación masiva. Esta estructura modular les otorgó una flexibilidad inédita frente a rivales que operaban con modelos imperiales más rígidos. Con el tiempo, la expansión portuguesa se convirtió en un fenómeno que trascendió sus fronteras originales. Las rutas abiertas redefinieron geografías, conectaron culturas y modificaron la dinámica global de intercambio. El impacto sobre territorios estratégicos y corredores oceánicos fue tan decisivo que su huella se percibe incluso siglos después. La historia del poder marítimo portugués es, en esencia, la historia de cómo un reino periférico transformó el mapa del mundo mediante decisiones calculadas y una comprensión excepcional del espacio. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. La expansión portuguesa se consolidó en un escenario donde la competencia por rutas oceánicas determinaba el acceso a recursos estratégicos, la apertura de nuevos mercados y el control de puntos clave en 3 continentes. Desde sus primeras incursiones atlánticas, Portugal desarrolló un sistema basado en navegación de largo alcance, reconocimiento costero y establecimiento de enclaves capaces de sostener travesías prolongadas. Cada avance se fundamentó en decisiones precisas que transformaron corredores marítimos y alteraron la manera en que las potencias contemporáneas entendían el espacio global. El impulso inicial no solo amplió su radio de acción, sino que redefinió la escala misma del intercambio intercontinental. En este contexto, la cartografía portuguesa adquirió un papel determinante. Las expediciones trazaron rutas que conectaban archipiélagos atlánticos, costas africanas, zonas del Océano Índico y territorios del extremo oriental. La administración central sostuvo este proceso mediante la creación de estaciones de apoyo, fortalezas litorales y acuerdos que regulaban el movimiento de mercancías entre regiones distantes. La expansión no dependió únicamente del desplazamiento militar, sino de la capacidad de articular puntos dispersos dentro de un sistema que garantizaba abastecimiento y continuidad operativa. La coherencia de esta red permitió a los navegantes avanzar sobre áreas hasta entonces inexploradas por Occidente. La consolidación de enclaves estratégicos a lo largo de las principales rutas marítimas se convirtió en un elemento central del proyecto. Estos puntos funcionaban como nodos que supervisaban intercambios, aseguraban recursos y mantenían comunicación con la corona. Su presencia modificó dinámicas locales, introdujo nuevas prioridades comerciales y reorientó flujos que antes seguían circuitos regionales. Portugal logró integrar territorios distantes sin imponer un dominio territorial absoluto.
utilizando un modelo basado en control marítimo, acceso a puertos y capacidad de intervenir en zonas sensibles. Este proceso dejó huellas profundas en la cartografía política del mundo moderno. Los corredores abiertos por las expediciones portuguesas conectaron regiones que nunca antes habían compartido rutas directas, generando un sistema donde el océano se volvió espacio de articulación estratégica. La expansión portuguesa alteró equilibrios imperiales, transformó prácticas comerciales y estableció patrones de movilidad que influirían en la configuración global durante siglos. El ascenso inicial de Portugal como potencia expansiva se consolidó en un escenario donde la competencia atlántica aún no había definido sus actores principales. Desde una franja costera estrecha y con recursos limitados, la corona portuguesa impulsó una reorganización profunda de su estructura marítima, orientándola hacia rutas que ninguna potencia europea controlaba con claridad. Las primeras decisiones estratégicas no pretendían construir un imperio, sino asegurar corredores náuticos que permitieran superar la dependencia de intermediarios en el comercio africano. Sin embargo, estos movimientos iniciales revelaron una capacidad administrativa que pronto modificaría toda la dinámica del Atlántico. La instalación de bases costeras, aún modestas, permitió consolidar puntos fijos desde los cuales supervisar mareas, vientos y patrones de navegación. Estas posiciones no funcionaban como enclaves militares tradicionales, sino como estaciones técnicas que reducían los riesgos de expediciones largas. Su aporte principal fue convertir rutas experimentales en corredores transitables, capaces de sostener un flujo continuo de embarcaciones. Con ello, Portugal comenzó a transformar un espacio marítimo disperso en una red ordenada, cuya lógica favorecía intervenciones progresivas en regiones hasta entonces poco accesibles para Europa. Los avances se aceleraron cuando la corona institucionalizó prácticas de recopilación sistemática de información náutica. Pilotos, cartógrafos y navegantes debían registrar cada variable que afectara la movilidad en mar abierto. Este conocimiento, centralizado en Lisboa, proporcionó una ventaja decisiva frente a reinos que mantenían tradiciones menos estructuradas. A partir de esta base, Portugal diseñó itinerarios más seguros, identificó puntos de riesgo y definió rutas alternativas que ampliaron la capacidad de maniobra. La información dejó de ser un recurso disperso para convertirse en un mecanismo coordinado de expansión. La frontera atlántica adquirió un papel fundamental en la estrategia territorial portuguesa. A diferencia de otras potencias que buscaban expansión continental, Portugal interpretó el océano como un espacio distribuido en segmentos controlables mediante presencia técnica más que militar. Esta lectura permitió intervenir en regiones extensas sin necesidad de ocupación masiva, siempre que las rutas principales permanecieran operativas. El objetivo consistía en garantizar que la circulación marítima no fuera interrumpida por competidores, piratas o condiciones imprevistas. Así, el dominio territorial no dependía de extensión geográfica, sino del control funcional de corredores náuticos. Los contactos con la costa africana representaron el primer test operativo del sistema. La instalación de factorías fortificadas proporcionó estructuras mínimas desde las cuales organizar intercambios, vigilar movimientos ajenos y abastecer embarcaciones. Estas posiciones no buscaban imponer autoridad total, sino estabilizar puntos vitales que funcionaran como nodos dentro de la red. Su valor territorial residía en permitir que expediciones sucesivas avanzaran con menor incertidumbre, fortaleciendo la conectividad entre Portugal y regiones hasta entonces lejanas al control europeo. El éxito de estos enclaves transformó la percepción portuguesa sobre las posibilidades de proyección en mar abierto. La idea de que un reino de tamaño reducido pudiera influir en múltiples regiones se volvió plausible gracias a la eficiencia logística que garantizaba continuidad en cada tramo de las rutas. Los responsables administrativos comprendieron que el mantenimiento de esta red exigía ajustes constantes, evaluaciones permanentes y coordinación entre distintos niveles de decisión. Esta dinámica consolidó un modelo expansionista basado en precisión operativa más que en volumen de recursos. La progresión hacia rutas más largas exigió renovar el diseño y uso de embarcaciones. Las mejoras introducidas en arquitectura naval, especialmente en caravanas y posteriormente en naos, permitieron ampliar cargas, optimizar maniobras y adaptarse a zonas donde los vientos no favorecían navegaciones tradicionales. Este salto técnico aumentó la autonomía de las expediciones
y permitió intervenir en regiones distantes sin depender exclusivamente de escalas costeras. El resultado fue un sistema marítimo flexible, capaz de redefinir rutas cuando las condiciones lo exigían. Mientras las expediciones avanzaban, los vínculos con comunidades africanas se desarrollaron en formas variadas. Algunas regiones establecieron relaciones comerciales estables. Otras respondieron con resistencia frente a la presencia portuguesa. En todos los casos, la corona analizaba cómo cada interacción influía en la continuidad de rutas y abastecimientos. La estabilidad no dependía únicamente de acuerdos locales, sino del equilibrio entre intereses internos y la necesidad de mantener circulación segura. Esta gestión pragmática permitió sostener la expansión sin comprometer la integridad del sistema territorial emergente. A medida que se consolidaban posiciones estratégicas en el Atlántico, Portugal comenzó a explorar regiones que alteraban en profundidad el equilibrio geopolítico europeo. El acceso a nuevos recursos, tierras y rutas modificó la jerarquía entre potencias rivales, desplazando la influencia hacia quienes controlaban corredores marítimos y no solo posesiones territoriales. Esta transición impulsó cambios diplomáticos entre reinos que ahora percibían el océano como un escenario central. La corona portuguesa aprovechó este momento para reforzar su autoridad y legitimar su modelo de expansión. El impacto de este proceso fue evidente cuando rutas antes marginales se convirtieron en ejes fundamentales de intercambio global. Portugal logró establecer un sistema donde la movilidad, la información y la infraestructura articulaban espacios distantes bajo una lógica territorial coherente. Sin dominar todos los territorios que encontraba, sí controlaba los tramos críticos que garantizaban continuidad y ventaja estratégica. Este fue el fundamento de la expansión portuguesa, una estructura capaz de transformar corredores oceánicos y alterar el equilibrio imperial de manera duradera. El avance portugués sobre los corredores marítimos del Atlántico se consolidó cuando la corona definió una estructura táctica que superaba las limitaciones impuestas por rutas dependientes de intermediarios europeos. La prioridad era obtener acceso directo a las zonas productoras sin someterse a redes controladas por otras potencias. Para lograrlo, se diseñó un sistema de navegación que combinaba escalas controladas, observación astronómica precisa y la instalación de puntos de abastecimiento que permitieran extender los desplazamientos sin interrupciones críticas. Esta estrategia proporcionó a Portugal una movilidad que modificó la lógica del intercambio en una escala continental. Las expediciones que surgieron desde Lisboa y Lagos se apoyaron en la creación de enclaves temporales en la costa africana. Estos puntos funcionaban como nodos para recopilar información sobre vientos, corrientes y disponibilidad de recursos. También permitían evaluar qué regiones podían integrarse a la red portuguesa sin intervención militar directa. La capacidad de transformar estas observaciones en decisiones prácticas distinguió a los navegantes portugueses y les permitió reorganizar corredores que antes dependían exclusivamente del comercio transsahariano. Cada movimiento amplificaba la influencia marítima del reino sin comprometer sus recursos de manera excesiva. El control progresivo de cabos estratégicos fue decisivo para establecer zonas donde la corona podía supervisar la circulación marítima. En lugares como Arguim y posteriormente en el Mina, se instalaron estructuras que funcionaban como plataformas administrativas. Estas instalaciones no solo aseguraban el tránsito de embarcaciones, sino que proporcionaban espacios para almacenar bienes, registrar movimientos y coordinar operaciones. La presencia portuguesa en estos puntos alteró las dinámicas locales y redefinió la distribución del poder en regiones frecuentadas por diferentes grupos comerciales africanos. A medida que aumentaba la presión sobre rutas clave, la administración portuguesa se enfrentó al desafío de sostener una red amplia con recursos limitados. Para resolverlo, delegó parte de la supervisión a autoridades locales que operaban bajo acuerdos específicos. Estos acuerdos permitían a comerciantes y jefes regionales participar en circuitos marítimos a cambio de garantizar seguridad y abastecimiento a los navegantes portugueses. El resultado fue una infraestructura híbrida donde la presencia del reino se expandía sin requerir ocupación militar intensiva. El desarrollo de estas alianzas fortaleció la capacidad portuguesa de anticipar movimientos de potencias rivales. La recopilación constante de información sobre flujos comerciales, tensiones internas y cambios en la distribución de recursos permitió a la corona ajustar sus rutas antes de que surgieran amenazas directas. Esta previsión
se convirtió en un elemento central del proyecto de expansión. No solo permitía optimizar la navegación, sino también evitar choques innecesarios con actores que competían por los mismos corredores marítimos. El sistema de navegación de vuelta, basado en el conocimiento de vientos favorables en altitudes oceánicas superiores, abrió una ruta que redujo significativamente los tiempos de retorno al continente europeo. Este descubrimiento redefinió la relación entre el Atlántico Norte y las costas africanas. La Corona incorporó este conocimiento como un elemento esencial en su estructura logística, permitiendo que sus embarcaciones regresaran a Portugal con mayor seguridad y menor desgaste. Esta innovación transformó la escala en la que podía operar el reino en los océanos. La expansión también produjo ajustes en territorios que estuvieron expuestos de manera indirecta al avance portugués. Comunidades costeras modificaron sus actividades productivas para integrarse en los nuevos circuitos de intercambio. En algunos casos, estos cambios fortalecieron la posición de ciertos linajes locales. En otros, generaron tensiones por la redistribución desigual de recursos. Desde la perspectiva portuguesa, estos efectos eran indicadores de que la red se consolidaba, pues revelaban que las dinámicas internas empezaban a alinearse con la estructura externa impuesta por el tráfico marítimo. Las autoridades portuguesas utilizaron estos cambios para establecer mecanismos de supervisión que aseguraran el cumplimiento de acuerdos previos. En enclaves estratégicos se registraban movimientos de embarcaciones, cantidades de bienes descargados y actividades de intermediarios locales. Estos registros permitían ajustar decisiones administrativas y corregir vulnerabilidades antes de que afectaran rutas críticas. La gestión documental se convirtió en un componente clave en la proyección de largo alcance del reino. La consolidación de esta red marítima provocó reacciones de potencias que dependían de corredores terrestres tradicionales. Reinos que habían sostenido su economía mediante redes internas de intercambio vieron cómo los flujos transoceánicos reducían su relevancia estratégica. Algunos intentaron reorganizar sus rutas internas, otros buscaron alianzas alternativas para contener el avance portugués. Sin embargo, la movilidad oceánica proporcionaba a Portugal una ventaja que difícilmente podía ser igualada por sistemas basados en corredores terrestres. Al final de esta fase, la expansión portuguesa había transformado de manera irreversible la estructura de rutas en el Atlántico y en zonas próximas de África. El reino no solo estableció enclaves y acuerdos, sino que desarrolló una capacidad operativa que le permitió coordinar movimientos a gran escala con precisión notable. Esta estructura fue la base sobre la que se construyeron etapas posteriores de expansión hacia el Índico, consolidando un modelo que cambiaría el equilibrio del poder marítimo global durante generaciones. La consolidación de posiciones avanzadas en el Atlántico permitió a Portugal transformar su presencia marítima en un sistema operativo capaz de sostener movimientos a gran escala. Las islas de Madeira y Azores funcionaron como plataformas de abastecimiento que redujeron vulnerabilidades logísticas, facilitando la supervisión constante de corrientes, vientos y patrones de movilidad oceánica. Estos enclaves actuaron como nodos donde se evaluaban trayectorias posibles hacia regiones desconocidas, ajustando decisiones en función de las condiciones que definían el éxito o fracaso de cada expedición. La construcción de esta red inicial fue esencial para ampliar el alcance efectivo del reino más allá de las costas ibéricas. Mientras otras potencias continuaban centrando su actividad en el Mediterráneo, Portugal apostó por rutas atlánticas que reorganizaron las dinámicas marítimas. La identificación de vientos favorables, especialmente la utilización sistemática de la voltadomar, permitió a las embarcaciones realizar trayectorias circulares más seguras y predecibles. Este método redujo pérdidas, optimizó tiempos de retorno y dio al reino una ventaja estratégica en la exploración de zonas tropicales y subtropicales. Su aplicación no dependía únicamente de observación empírica, sino de un sistema creciente de registro y comparación de datos recopilados por navegantes expertos. Las expediciones dirigidas hacia la costa africana transformaron progresivamente la estructura de intercambio entre regiones distantes. Portugal estableció puntos de contacto donde evaluaba recursos, acordaba alianzas locales y definía si era necesario instalar factores permanentes para sostener operaciones futuras. Estos asentamientos menores funcionaban como centros de recolección de información, permitiendo identificar regiones vulnerables, rutas internas y patrones de movilidad que influían directamente en la organización territorial.
Cada avance ajustaba la comprensión portuguesa sobre los límites y posibilidades del litoral africano. A medida que estas operaciones se afianzaban, el reino introdujo un modelo administrativo que combinaba observación directa con acuerdos regionales. En áreas estratégicas, la presencia portuguesa se apoyaba en tratados que garantizaban acceso a puertos, abastecimiento y bienes locales. Este enfoque evitaba un despliegue militar excesivo, preservaba autonomía relativa en los territorios asociados y permitía sostener una red amplia con recursos limitados. La coherencia del modelo dependía de su capacidad para adaptarse a entornos diversos sin perder control sobre corredores esenciales. El desarrollo de rutas hacia el Golfo de Guinea reveló la importancia de interpretar sistemas costeros complejos. La identificación de corrientes favorables y la evaluación de zonas con condiciones meteorológicas inestables fueron factores determinantes para avanzar sin interrupciones prolongadas. Los navegantes elaboraron cartas más precisas que, aunque rudimentarias, contenían información suficiente para estandarizar itinerarios. Estas cartas se convirtieron en herramientas imprescindibles para sostener campañas sucesivas en regiones cuya geografía no respondía a patrones regulares. La instalación de fortalezas en puntos clave reforzó la capacidad portuguesa de controlar accesos y supervisar movimientos rivales. Estructuras como las de Arguim y San Jorge da Mina se consolidaron como centros de vigilancia, negociación y redistribución. En estos enclaves se organizaban cargas, se evaluaban recursos locales y se determinaban ajustes tácticos para continuar exploraciones. Su función como nodos administrativos evitaba interrupciones en el flujo de mercancías y personas, garantizando que decisiones críticas se tomaran con rapidez y con base en información actualizada. El impacto de estos enclaves también se manifestó en la reorganización regional. Comunidades costeras modificaron sus patrones de intercambio al integrarse en circuitos comerciales controlados por Portugal. Algunas regiones se beneficiaron de nuevos mercados, otras enfrentaron tensiones debido a la alteración de rutas tradicionales. Independientemente de la respuesta, la presencia portuguesa actuó como un factor que redefinió equilibrios locales y modificó la escala de interacción entre diferentes zonas del litoral africano. En paralelo, el reino desarrolló mecanismos de protección para sus rutas ante posibles intervenciones de potencias europeas. Las embarcaciones comenzaron a desplazarse en patrones menos previsibles, evitando zonas vulnerables a incursiones. Esta estrategia, combinada con la instalación de fortalezas y la supervisión constante de rutas, limitó la capacidad de otros reinos de interrumpir la expansión portuguesa. La protección del tráfico marítimo se convirtió en un componente esencial para sostener su presencia en regiones cada vez más distantes. La centralización del conocimiento náutico en Lisboa generó un sistema donde mapas, registros y observaciones se compilaban para orientar decisiones futuras. Este acúmulo de información permitió anticipar riesgos, mejorar técnicas de navegación y acelerar procesos que antes dependían de la experiencia individual. La integración de este saber colectivo fortaleció la capacidad portuguesa de coordinar exploraciones múltiples sin perder coherencia estratégica. El avance portugués en estas etapas tempranas no implicó un dominio absoluto, pero sí estableció un entramado territorial robusto, capaz de sostener desplazamientos prolongados y vínculos constantes entre regiones alejadas. La consolidación de rutas, enclaves y acuerdos construyó la base operativa que permitiría, en periodos posteriores, penetrar aún más en el océano y proyectar su influencia sobre continentes enteros. Este modelo, sustentado en precisión náutica y adaptación territorial, definió la estructura sobre la cual se desarrollaría la transformación global iniciada por el reino. La consolidación de bases portuguesas en el Atlántico Sur creó un nuevo eje operacional que permitió articular movimientos que antes resultaban inviables. Los territorios insulares, situados en puntos de tránsito clave, se convirtieron en plataformas que aseguraban abastecimiento, reparación y vigilancia de flotas que se dirigían hacia África y más allá. Esta red emergente, estructurada a partir de enclaves estratégicos, permitió que las expediciones mantuvieran continuidad en trayectos extensos sin depender por completo de condiciones favorables. Su función no era únicamente logística, reafirmaban la presencia portuguesa en corredores donde otras potencias intentaban establecer influencia. El control de estos enclaves permitió una supervisión más precisa de las rutas oceánicas. Desde ellos se evaluaban corrientes, vientos predominantes y movimientos de embarcaciones rivales que podían alterar el equilibrio comercial.
Las autoridades portuguesas establecieron mecanismos para registrar información relevante, construyendo un conocimiento acumulativo que reforzaba su capacidad de intervención. La ventaja no reside en la fuerza militar aislada, sino en la posibilidad de anticipar comportamientos y responder con rapidez ante cualquier desplazamiento que amenazara los corredores marítimos en expansión. Mientras estas bases se fortalecían, la presencia portuguesa en la costa africana se amplió mediante la instalación de factorías que funcionaban como nodos de intercambio y supervisión territorial. Cada una operaba con un sistema que integraba comercio, diplomacia y presencia militar mínima, pero suficiente para disuadir intentos de ruptura. Las factorías no imponían un control absoluto sobre las regiones africanas, pero sí establecían una estructura que garantizaba continuidad en el flujo de bienes esenciales para la red imperial. Su existencia definió un nuevo mapa de dependencias que vinculó costas distantes con Lisboa. En territorios donde la interacción era más compleja, los portugueses adoptaron estrategias adaptadas a la dinámica local. Se establecían alianzas con líderes regionales que buscaban ventajas comerciales o apoyo frente a rivales. Estas alianzas permitían asegurar rutas interiores que conectaban zonas de producción con enclaves costeros. Aunque la autoridad portuguesa no siempre se extendía más allá de los muros de las factorías, la influencia que ejercían sobre cadenas de abastecimiento confería un control indirecto que modificaba la estructura económica de regiones enteras. El desarrollo de estas redes también permitió que la Armada portuguesa operara con mayor flexibilidad. Las flotas podían reorganizar itinerarios dependiendo de circunstancias imprevistas, utilizando los enclaves insulares y las factorías como puntos de realineamiento estratégico. Esta capacidad de redirigir recursos sin comprometer la estabilidad de las rutas principales fue uno de los factores que permitieron a Portugal sostener expediciones de gran alcance. Cada movimiento reforzaba la percepción de un sistema cohesionado que avanzaba paso a paso hacia territorios más lejanos. A medida que aumentaba la conectividad entre los distintos nodos imperiales, la administración portuguesa enfrentó la necesidad de regular con precisión la circulación de bienes. La estandarización de registros, impuestos y procedimientos facilitó el control sobre un espacio geográficamente disperso. Esta estructura burocrática, desarrollada para sostener operaciones continuas, permitió que el imperio mantuviera cohesión a pesar de la distancia entre sus territorios. El resultado fue un sistema que combinaba formalidad administrativa con adaptabilidad territorial. En áreas donde la competencia internacional se intensificaba, los portugueses reforzaron su presencia mediante fortificaciones que aseguraban corredores prioritarios. Estas estructuras no solo funcionaban como defensa, sino como puntos desde los cuales se articulaban decisiones rápidas ante amenazas externas. Su ubicación estratégica garantizaba supervisión constante de movimientos rivales. La capacidad de proteger rutas críticas mediante estas posiciones fortaleció la proyección marítima portuguesa, evitando que otras potencias interrumpieran el flujo hacia regiones todavía en exploración. Las dinámicas internas del imperio también experimentaron transformaciones. Los territorios ultramarinos, al integrarse en una red económica y política más amplia, empezaron a desarrollar dependencias mutuas que exigían coordinación constante. La necesidad de mantener estabilidad en regiones con características muy distintas llevó a los portugueses a establecer sistemas de gobernanza híbridos que combinaban autoridad directa con delegación en líderes locales. Esta estructura permitía sostener el equilibrio sin recurrir continuamente a intervenciones militares. Los avances en navegación, impulsados por observación sistemática y experimentación, potenciaron aún más la expansión territorial. El conocimiento adquirido en viajes anteriores se aplicaba en nuevas expediciones, reduciendo riesgos y permitiendo explorar rutas alternativas que evitaban zonas disputadas. Esta evolución tecnológica y práctica se integró a la lógica territorial del imperio, ampliando su capacidad de maniobra en un escenario donde múltiples potencias competían por controlar corredores estratégicos. El resultado acumulado de estas acciones fue la consolidación de un sistema marítimo que trascendió la mera acumulación de territorios. Portugal construyó un entramado funcional donde cada enclave, cada factoría y cada fortificación contribuía a la proyección de poder a larga distancia. Aunque el dominio no fue absoluto, la coherencia del sistema permitió intervenir regiones críticas, asegurar rutas vitales y mantener una presencia sostenida en distintos puntos del mundo. Este modelo marcó una etapa decisiva en la configuración del equilibrio imperial global. La consolidación del poder portugués en el Atlántico
Medio se volvió un punto de inflexión en la estructura global de rutas marítimas. La instalación de bases permanentes en archipiélagos estratégicos como Madeira, Cabo Verde y las Azores permitió que la corona controlara corredores que antes funcionaban como zonas abiertas, dependientes de vientos inciertos y contactos esporádicos. Al convertir estos enclaves en nodos de abastecimiento y vigilancia, Portugal transformó un espacio fragmentado en un sistema coherente que ampliaba su capacidad de proyectar fuerza, recopilar información y sostener operaciones cada vez más extensas. Estos enclaves no solo cumplían funciones logísticas, también actuaban como puntos de observación que permitieron medir movimientos ajenos y anticipar la presencia de rivales. Las rutas que conectaban el Atlántico Norte con las costas africanas comenzaron a operar bajo esquemas que priorizaban la estabilidad del tránsito portugués. Cada embarcación registrada, cada intercambio controlado y cada escala programada reforzaban el dominio de la corona en un espacio donde la regularidad era tan valiosa como la fuerza militar. La capacidad de ordenar corredores volátiles se convirtió en uno de los pilares del avance portugués. A medida que se consolidaban estas posiciones, la administración reforzó mecanismos para garantizar que los recursos estratégicos circularan en dirección a Lisboa sin interrupciones. La supervisión de productos como oro, marfil y especias dependía de una red que enlazaba puertos africanos, islas atlánticas y bases interiores con una precisión que minimizaba pérdidas y desviaciones. Las rutas fueron ajustadas para evitar zonas vulnerables y cada modificación respondía a evaluaciones continuas sobre corrientes, riesgos y necesidades de abastecimiento. La eficiencia logística se integró directamente en la política territorial del imperio. El fortalecimiento de la presencia portuguesa en la costa africana exigió una interacción constante con comunidades locales que ya participaban en redes comerciales de larga data. El avance no consistió en reemplazar estas redes, sino en adaptarlas a los intereses de la corona mediante acuerdos, puestos fortificados y la instalación de agentes que supervisaban intercambios. Esta estrategia permitió absorber rutas internas sin desestabilizar del todo el equilibrio regional, generando un sistema híbrido donde la influencia portuguesa se superponía a estructuras previas sin disolverlas por completo. En sectores donde prevalecían tensiones, las fortalezas portuguesas actuaron como nodos de reorganización territorial. Cada una funcionaba como centro de almacenamiento, punto de reparación para embarcaciones y estación para recolectar información sobre movimientos de rivales europeos. La defensa de estas posiciones no solo respondía a amenazas directas, también buscaba preservar el control sobre rutas que conectaban el Atlántico con el interior del continente. Su mantenimiento implicaba una lectura continua del entorno y una capacidad de ajustes que evitaba rupturas en la red general. La integración de pilotos, cartógrafos y navegantes en una estructura centralizada permitió que Portugal combinara experiencia técnica con objetivos geopolíticos. Cada carta náutica refinada, cada registro de corrientes y cada nueva observación alimentaban un modelo de navegación que reducía incertidumbres y reforzaba la posición portuguesa en rutas de alto valor. La acumulación de este conocimiento produjo una ventaja decisiva frente a potencias que aún dependían de estimaciones fragmentadas y contactos esporádicos. Al expandirse hacia el sur, los portugueses identificaron puntos críticos donde la presencia debía reforzarse antes de avanzar hacia regiones más distantes. Estos puntos incluían bahías protegidas, desembocaduras de ríos y plataformas litorales que facilitaban reabastecimiento y vigilancia. La elección de cada sitio dependía de su potencial para sostener travesías prolongadas y su capacidad de conectarse con rutas que llevaban hacia el Océano Índico. La estrategia buscaba asegurar que cada paso se apoyara en una infraestructura sólida y coordinada. El proceso también generó tensiones internas en territorios donde autoridades locales debatían cómo responder al avance portugués. Algunos grupos vieron en estos acuerdos una oportunidad para reforzar su posición frente a rivales regionales. Otros desconfiaron de la presencia extranjera y limitaron su cooperación. Esta diversidad de respuestas obligó a la administración portuguesa a adaptar intervenciones, estableciendo sistemas diferenciados según las dinámicas de cada región. La flexibilidad se convirtió en un recurso tan valioso como las guarniciones. Mientras los portugueses avanzaban, la escala de las operaciones marítimas
creció hasta requerir un control más estricto sobre rutas que antes funcionaban de forma independiente. La necesidad de garantizar seguridad, abastecimiento y comunicación constante transformó la estructura del Atlántico en un escenario donde los corredores portugueses definían el movimiento general. Las rutas rivales perdieron protagonismo y los puertos que no se integraron al sistema portugués enfrentaron declives al no poder competir con la estabilidad proporcionada por la red imperial. Al final de esta etapa, el Atlántico dejó de ser un espacio incierto para convertirse en un territorio profundamente condicionado por la administración portuguesa. Las rutas, los enclaves y los acuerdos articulados desde Lisboa configuraron un mapa donde cada movimiento respondía a un modelo geopolítico cuidadosamente estructurado. Este orden no eliminó todas las tensiones, pero proporcionó la base para expansiones mayores hacia el este, consolidando un sistema que transformó para siempre las conexiones globales. La consolidación del poder marítimo portugués dependió de un sistema de enclaves que funcionaban como puntos de supervisión en rutas clave. Cada fortaleza, depósito o factoría actuaba como un nodo que regulaba el flujo de mercancías, información y movimientos navales en zonas donde múltiples potencias competían por influencia. Este modelo permitió mantener una presencia constante sin requerir grandes guarniciones, apoyándose en acuerdos locales y en la capacidad de asegurar rutas donde el tránsito comercial era indispensable para cualquier actor regional. La estructura resultante proyectó estabilidad en corredores que antes dependían de intermediarios variables. En la costa africana, la estrategia combinó reconocimiento territorial con la instalación de puestos capaces de abastecer expediciones hacia el sur. El objetivo era establecer escalas seguras que redujeran la vulnerabilidad de las travesías y permitieran monitorear actividades rivales. La acumulación progresiva de estas posiciones creó un entramado que extendió el alcance operativo portugués por miles de kilómetros. A través de este sistema, los navegantes podían prever cambios en corrientes, vientos y movimientos de flotas extranjeras, ajustando desplazamientos con un margen de ventaja decisivo. Las islas atlánticas adquirieron una función doble: servir como plataformas de redistribución y como laboratorios de organización económica. En Madeira y Cabo Verde, los portugueses experimentaron con modelos administrativos que combinaban producción local con redes de exportación. Estos territorios actuaron como centros de ensayo para mecanismos que luego serían aplicados en regiones más distantes. Su control implicaba la capacidad de sostener campañas prolongadas y de anticipar presiones externas que buscaban limitar el avance luso en el océano abierto. En el Golfo de Guinea, las rutas adquirieron una complejidad mayor debido a la presencia de entidades políticas locales con las que era necesario negociar. Los portugueses establecieron relaciones diplomáticas que garantizaban acceso a puertos estratégicos y la instalación de infraestructuras que facilitaban el intercambio constante. La diplomacia funcionó como herramienta para ampliar el margen de maniobra sin generar tensiones que pudieran derivar en confrontaciones directas. Este equilibrio permitió estabilizar corredores donde el comercio se entrelazaba con procesos de poder regionales profundamente establecidos. La llegada al Índico reveló un escenario donde rutas comerciales milenarias demandaban un manejo distinto. Aquí, los portugueses enfrentaron sistemas consolidados que dependían de la interacción entre puertos árabes, indios y del sudeste asiático. La respuesta fue establecer enclaves en puntos donde convergían caravanas terrestres y flujos marítimos, asegurando acceso a redes cuyo control no podía lograrse únicamente mediante fuerza naval. La posición en estos puertos facilitó la supervisión del intercambio y permitió adaptar la estrategia para operar en un entorno mucho más estructurado. Las intervenciones portuguesas alteraron el equilibrio político entre ciudades costeras del Índico occidental. Algunas adoptaron alianzas con Portugal para asegurar protección frente a rivales internos. Otras resistieron la presencia extranjera, reorganizando defensas y reforzando sus propios mecanismos administrativos. En ambos casos, la influencia portuguesa modificó dinámicas que habían funcionado durante siglos. Esta transformación no siempre se extendió de manera uniforme, pero generó una nueva configuración territorial donde la presencia lusa era un factor determinante. Los movimientos tácticos realizados desde Goa marcaron un punto de inflexión. La ciudad funcionó como base logística y administrativa, que supervisaba rutas, regulaba abastecimiento y organizaba campañas rápidas hacia zonas vulnerables.
Desde este centro, los portugueses podían coordinar operaciones que estabilizaban enclaves lejanos sin comprometer la seguridad de su territorio principal. La capacidad de actuar con rapidez aumentó la presión sobre potencias rivales que dependían de una infraestructura dispersa. En paralelo, se implementaron sistemas de supervisión que controlaban actividades comerciales en regiones donde la competencia era intensa. Inspectores locales registraban movimientos de mercancías, precios y acuerdos que afectaban directamente la estabilidad de las rutas. Estos datos permitían ajustar estrategias sin retrasos, manteniendo un equilibrio que favorecía a la red portuguesa. La recopilación continua de información se convirtió en un elemento central de su expansión territorial. Las respuestas locales variaron según las circunstancias regionales. En algunos puertos, la presencia portuguesa abrió oportunidades de integración a redes más amplias. En otros, generó tensiones que derivaron en confrontaciones puntuales. Sin embargo, incluso en escenarios hostiles, la capacidad de reorganizar rutas y posicionar flotas en puntos clave garantizó que la influencia lusa se mantuviera activa. La flexibilidad del sistema permitió absorber retrocesos sin comprometer la estructura general. El resultado de este proceso fue un entramado territorial extenso que dependía menos de conquistas directas y más de conexiones funcionales. Las rutas seguras, los enclaves fortificados y la diplomacia estratégica crearon un modelo capaz de sostener operaciones prolongadas en entornos diversos. Esta integración de factores permitió a Portugal proyectar poder sobre distancias oceánicas sin precedentes, consolidando una estructura territorial que transformó la dinámica global durante los siglos siguientes. La consolidación del avance portugués en los corredores atlánticos reveló un modelo de expansión que priorizaba la permanencia logística por encima de la dominación territorial directa. A diferencia de otros imperios que dependían de la ocupación extensiva, la estrategia lusa se basó en la instalación de puntos de control capaces de supervisar rutas, regular flujos y sostener travesías prolongadas. Estos enclaves garantizaban acceso a víveres, reparación naval y comunicación constante con Lisboa, actuando como los pilares silenciosos que permitieron mantener un ritmo de proyección constante en alta mar. La estabilidad de estos sistemas reforzó la capacidad del reino para influir en amplios sectores del océano sin presencia masiva de tropas. A medida que los portugueses ampliaban su red marítima, la administración reforzó mecanismos destinados a sostener la continuidad del tráfico estratégico. En puertos clave, se establecieron estructuras encargadas de coordinar el abastecimiento, evaluar condiciones de navegación y regular el flujo de mercancías entre continentes distantes. La creación de estos circuitos facilitó un intercambio regular que unía territorios dispersos y fortalecía la posición del reino en un escenario global altamente competitivo. La capacidad de mantener rutas activas durante ciclos prolongados reveló una comprensión precisa de las dinámicas oceánicas y de las limitaciones técnicas de la época. Los enclaves distribuidos a lo largo de las rutas marítimas funcionaron como centros operativos que reforzaban la integración del sistema. En cada uno se almacenaban productos esenciales, se organizaban relevos de tripulación y se establecían contactos diplomáticos con autoridades locales. Esta red permitía que embarcaciones portuguesas operaran con una autonomía superior a la de otros reinos europeos. La presencia simultánea, en puntos distantes, incrementó la influencia del reino en regiones donde las rutas marítimas definían la distribución del poder y el acceso a recursos altamente valorados. La expansión también generó ajustes profundos en la articulación económica de los territorios conectados por estas rutas. Regiones que antes dependían de intercambios locales pasaron a integrarse en circuitos transcontinentales que alteraron sus prioridades productivas. Centros costeros se transformaron en nodos capaces de redistribuir recursos hacia mercados lejanos, mientras sectores rurales adaptaron su producción para abastecer embarcaciones en tránsito. Esta reorganización aumentó la capacidad portuguesa de mantener un flujo continuo de bienes estratégicos que sostenían su sistema de expansión. El fortalecimiento de esta red permitió que los portugueses operaran con flexibilidad frente a tensiones externas. En zonas donde surgían disputas por el control de rutas o enclaves, la administración podía redistribuir recursos, reforzar posiciones o establecer acuerdos temporales que preservaran el equilibrio regional. Esta capacidad de maniobra evitó fracturas que hubieran debilitado los avances logrados. La combinación de diplomacia, vigilancia y movilidad reforzada
permitió sortear escenarios donde el control directo habría resultado insostenible. En regiones donde reinos rivales buscaban limitar la influencia portuguesa, el reino adoptó estrategias que priorizaban la estabilidad de rutas antes que la confrontación abierta. Se realizaron evaluaciones constantes del estado de puertos, corrientes marítimas y disponibilidad de puntos seguros para fondeo. Estas observaciones facilitaban la adaptación continua del modelo territorial, permitiendo mantener control sobre sectores clave, aun cuando las condiciones políticas cambiaban rápidamente. Esta flexibilidad estratégica fue uno de los elementos que permitió sostener la expansión durante décadas. Los supervisores designados para controlar enclaves específicos desempeñaron un papel crucial en la cohesión del sistema. Encargados de vigilar el movimiento de mercancías, registrar actividades portuarias y evaluar la lealtad de actores locales, estos funcionarios garantizaban que cada eslabón de la red operara según los intereses del reino. Su capacidad de anticipar riesgos territoriales permitió implementar ajustes que evitaron pérdidas críticas en áreas alejadas del núcleo administrativo. Esta vigilancia sistemática consolidó la estructura expansiva portuguesa en un entorno dinámico. A través de mecanismos de alianza y control indirecto, los portugueses lograron influir en territorios que no formaban parte de su imperio formal. Autoridades locales ajustaron políticas internas, ordenaron defensas costeras y reorganizaron actividades comerciales para alinearse con los movimientos del reino. Este fenómeno amplió la esfera de acción portuguesa más allá de sus enclaves, creando un espacio marítimo donde su sistema logístico determinaba la dirección de intercambios y la estabilidad de rutas oceánicas. Los cambios introducidos por estas estrategias alteraron profundamente el equilibrio global de rutas interculturales. Sectores que antes habían dependido de redes tradicionales quedaron incorporados a corredores que respondían a los ritmos de navegación portugueses. La capacidad de reorganizar grandes distancias sin necesidad de controlar extensos territorios redefinió los límites de los sistemas imperiales de la época. La influencia lusa se proyectó en múltiples frentes, sosteniéndose sobre la coordinación precisa de enclaves distribuidos en puntos estratégicos del océano. Al finalizar este periodo, la estructura territorial construida por los portugueses se consolidó como un modelo único de proyección marítima. Regiones distantes funcionaban dentro de una red articulada por rutas vigiladas, acuerdos flexibles y nodos clave que garantizaban estabilidad. Esta arquitectura permitió al reino ejercer poder en varias direcciones sin fragmentarse ante presiones externas. El resultado fue una expansión sostenida que transformó la geografía del intercambio global y marcó un punto decisivo en la configuración del equilibrio imperial de la época. La expansión portuguesa consolidó un modelo de control marítimo que alteró de manera profunda la organización del mundo atlántico e índico. Las rutas que antes dependían de intermediarios regionales pasaron a integrarse en redes que operaban bajo una lógica estratégica diseñada desde Lisboa, donde el acceso a puertos clave, la gestión de enclaves costeros y la capacidad de responder ante tensiones externas formaron un entramado geopolítico sin precedentes. La presencia portuguesa no solo modificó la circulación de bienes, redefinió la relación entre potencias competidoras y abrió un escenario donde la superioridad naval determinaba el alcance de cada reino. Al finalizar este ciclo, la estructura resultante mostraba un sistema que extendía su influencia más allá de los territorios controlados directamente. Cada enclave, cada ruta y cada acuerdo reforzaba un orden que proyectaba fuerza a escala intercontinental. Aunque este dominio enfrentó resistencias crecientes en distintas regiones, su impacto sobre la configuración global permaneció como un punto de inflexión decisivo. La expansión portuguesa no fue únicamente un episodio de navegación. Fue una transformación territorial que modificó el equilibrio de poder en múltiples frentes y dejó una huella permanente en la historia mundial.